Saludos y bienvenidos a la entrevista de Teleonuba. Ante esta situación tan excepcional que estamos viviendo con el confinamiento de muchos de nosotros en nuestros hogares, incluso llegando a teletrabajar, hoy vamos a entrevistar al vocal de deontología del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Huelva, David Toscano. Muy buenas, gracias por venir, sobre todo en esta situación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Supongo que surgirán muchísimas dudas de colegiados de este colegio de Huelva, dada la singularidad del momento sin precedente que estamos viviendo. ¿Cuáles son las dudas que surgen entre los propietarios? Bueno, antes eran dudas, ya realmente cada vez menos, porque creo que tanto desde el Gobierno de España como de las instituciones sanitarias, creo que el decreto y el no decreto, es decir, las pautas de comportamiento antes de dictarse el decreto, yo creo que son medianamente claras. Con anterioridad al nacimiento del decreto, a la aprobación del decreto y a la publicación en el BOE por parte del Gobierno de España, pues ya habían algunas pautas, protocolos, en las que nosotros nos pusimos en contacto tanto con la Delegación de Salud y Familia de la Junta de Andalucía como la Delegación del Gobierno, para ver cómo podíamos encauzar, canalizar, como institución de derecho público que somos, por esas pautas con los administrados, los comuneros, los propietarios, y cuáles eran las nuevas pautas de comportamiento y protocolo frente a las recomendaciones que había que hacerle a la sociedad en general y a todas las personas que vivían en comunidades de propietarios. Tras el nacimiento del decreto, las recomendaciones pasan a ser normas de obligado cumplimiento, y yo creo que en estos momentos se han realizado las canalizaciones, los conductos para comunicar con los administrados en la comunidad de propietarios, para que sean efectivas y se cumplan en un alto grado, en un alto porcentaje. La obligación principal ahora mismo es quedarse en casa, es la obligación que tenemos en este estado de alarma, incluso llegar a teletrabajar en muchos casos, pero se han recibido muchas consultas a lo largo de estos días, que llevamos una situación corta, pero que se ha hecho ya especialmente intensa. Bueno, yo creo que hay que diferenciar dos cuestiones básicas, y son las normas que hay que cumplir dentro de una comunidad de propietarios, que realmente por sus características no se alejan mucho de las pautas de comportamiento de cualquier ciudadano, y la fórmula y modo de comportamiento de aquellas personas que trabajan de manera ocasional en una comunidad propietaria o de manera normal a través de las empresas de servicios, ¿no? Y yo creo que en ese sentido nuestros propietarios han sido receptivos, y no han sido muchas de las preguntas las que se han formado, porque yo creo que determinadas normas de comportamiento y protocolos de comportamiento ya eran meridianamente claros. Estamos hablando de un virus que se aloja en determinadas zonas, sobre todo de superficies inertes. Se puede prolongar durante unas horas, incluso durante días, y ese comportamiento de duración va a depender de determinadas cuestiones ambientales, es decir, de la humedad, de la temperatura, etcétera. Nosotros lo que hemos hecho es marcar las pautas para que el contagio no se prolongue en una comunidad de propietarios, tanto de los propios comuneros entre sí, como de los comuneros de propietarios frente a aquellas personas que ejercitan labores de servicio dentro de una comunidad propietaria, las empresas que normalmente prestan los servicios en una comunidad propietaria. Y esas son las pautas, es decir, que nosotros hemos marcado. Las demás se pueden ver en los medios de comunicación, porque realmente son pautas de comportamiento física, como son por lavarse con jabón y con agua de una forma doméstica, y en aquellos que no se tenga acceso al jabón, pues a través de desinfectantes, etcétera, etcétera, y no llevarse las manos a aquellos orificios donde puede entrar el virus, que son la boca, pues los ojos, la nariz. Esas pautas de comportamiento son las que nosotros hemos incidido dentro de nuestras fincas, de las comunidades de propietarios. ¿Y en qué medida se recomienda el uso o no de las zonas comunes de la comunidad de propietarios? Es decir, zonas como incluso el ascensor, ¿es recomendable cogerlo en este tipo de situación de alerta sanitaria? Bueno, realmente lo que la norma deja clara en cuanto de manera imperativa es que hay que balizar
aquellas zonas comunes que no se puedan usar, es decir, parques infantiles, jardines, bancos, incluso zonas donde la comunidad la utiliza para reunirse, aquella hay que balizarla para no utilizarla. Pero por otro lado, lo que se prohíbe son la utilización de zonas comunes donde permite la agrupación de personas que puedan ayudar a difundir el contagio del virus. Llámese el hall, llámese las escaleras, llámese la azotea, porque últimamente hemos estado viendo que con el solito que teníamos, el buen tiempo, pues los propietarios han ido a la azotea, pero no se han ido de forma individual, sino se han ido en grupo, colectivo. Y esa agrupación es la que puede ayudar a la difusión del contagio. Y sobre todo últimamente, tampoco en los garajes, porque hemos visto de manera anecdótica que la gente utilizaba los garajes para hacer footing, y sobre todo lo utilizaban para hacer footing de manera también agrupada, ¿no? Eso, evidentemente están prohibidos. Hemos mediado, sobre todo nos hemos puesto en contacto con las empresas de limpieza para que intensifiquen las labores de limpieza en las zonas comunes. Es decir, ya no solamente de manera ordinaria, sino extraordinaria, y utilizando no solamente los medios de limpieza, los productos que normalmente utilizaban, sino reconduciéndolos con aquellos que sean desinfectantes, sobre todo sobre aquellas zonas de los elementos comunes donde de manera más duradera se puede estar el virus, que son pues, el portero automático, los botones del portero automático, los pomos, los pulsadores de luz, los pulsadores de los ascensores, la barandilla, los mostradores, etcétera, etcétera, ¿no? Y además se están haciendo efectivos y realmente estamos muy receptivos a esa situación. Y con las empresas de ascensores, que ya tenían su propio protocolo realizado, en general todas las empresas, lo único que se han hecho, esos protocolos de actuación de las empresas, ponerlos de acuerdo con las propias de las comunidades de propietarios. Las empresas de ascensores, primero decir que tenemos garantizado el servicio, que estén tranquilos los comuneros que vivan en propiedad horizontal con un aparato elevador o con varios aparatos elevadores, de que el servicio está garantizado, es decir, que tanto las reparaciones como los rescatapersonas dentro de cabinas se van a seguir utilizando, pero no pueden estar tranquilos, ¿no? En este sentido, la comunidad de propietarios, en el que debido a que haya alguna urgencia en un ascensor, los servicios se van a seguir manteniendo. Es decir, lo único que se va a paralizar pues serán los de comercialización, etcétera, etcétera, pero los que son de estas dos vertientes que estamos hablando, que es la reparación de aquel aparato elevador que se haya estropeado, o el rescate personas que se hayan quedado dentro de un aparato de elevador, pues se va a producir el servicio de rescate de personas como se venían produciendo antes. Y las propias empresas en las que nos dan las recomendaciones propias para la utilización del aparato, es decir, la utilización de los aparatos elevadores siempre que sean necesarios, y si no utilizan las escaleras y sean indispensables, y si son indispensables utilizar el aparato elevador, que se haga de manera individual, porque dentro de una cabina es complicado ejecutar las normas de distancia de 1 metro, 2 metros con otro ocupante dentro de cabina, y sobre todo protegerse a la hora de llamar al ascensor, llamar a la botonadura, bien con guante o con otro elemento, y una vez que se haya hecho, pues otra vez hacer las pautas de comportamiento higiénico-sanitarias, que son el lavado de las manos, etcétera, etcétera, ¿no? Esas son las pautas que hemos tenido dentro de la empresa mantenedora del plato, que, como sabéis, en propiedad horizontal es una de las empresas, un sector básico dentro de la propiedad horizontal. Otros servicios que de manera externa la comunidad de propietarios siguen en activo son el servicio de comida a domicilio o el reparto a domicilio también de muchos pedidos. ¿Algún tipo de cuidado especial también? No, yo creo que los derivados de los que ya estamos diciendo, es decir, acentuar las comidas a domicilio, pues lo único que tenemos que tener observancia para ese lavado de manos, en los términos que acabamos de decir, pues, y más aún porque se está pagando con dinero en metálico. Al pagarse con dinero en metálico, pues automáticamente, una vez realizar esa operación y mantener la distancia de seguridad con el empleado de la empresa de comida a domicilio que hace el reparto, pues a continuación las pautas de comportamiento normales del lavado. Pero últimamente hemos tenido, bueno, no la queja, pero sí nos han manifestado a través del servicio de correo que están teniendo problemas los carteros
y carteras para acceder a determinadas comunidades, ¿no? De aquí hay que hacer un llamamiento a nuestros vecinos, a los propietarios, a los administrados, de que el servicio de correo, el servicio postal es un servicio más en una comunidad propietaria. Por tanto, hay que permitir el acceso, salvaguardando las pautas de comportamiento que también ellos la tienen, para que pues, llegue su carta al buzón, tanto de la comunidad propietaria como se suspenden de manera cautelar todas aquellas certificaciones, acusos, recibos, burofax, etcétera, etcétera, pero la correspondencia ordinaria pues hay que llevarla a cabo, no hay más remedio. Desde ahí también ese mensaje de tranquilizador, ¿no?, para todos los miembros de una comunidad de propietarios, a que abran la puerta, ¿no?, al servicio postal, que en este caso está trabajando y seguro que lleva a cabo las medidas oportunas. No se puede mantener la rigidez porque en ese sentido estamos hablando de un servicio más que tiene la finca, lo mismo que el mantenedor de los aparatos eléctricos, el mantenedor de telecomunicaciones, de los ascensores, la limpieza, etcétera, etcétera, también los que ocasionalmente, o de manera ordinaria todos los días, como son el servicio de correo, pues hay que dejarlos pasar para que hagan su servicio, y ellos también tienen su protocolo de actuación y sus medidas de seguridad como lo tienen el resto de las empresas, ¿no? David, de modo que el consejo prioritario es quedarse en casa y esperar a que pase esta situación. Claro, quedarse en casa en términos generales, que es la recomendación básica que se está teniendo la sociedad en general en una situación que no ha tenido parangón dentro de nuestra sociedad moderna, en una crisis sin precedentes, en una situación de alarma que viene generada de una situación de emergencia sanitaria, y en el que nosotros los profesionales tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Ya lo estábamos antes sin esta situación, y ahora que se nos visiona, tenemos una situación de visualización en determinados sectores, fundamentalmente el sanitario, que ya lo estamos viendo en los medios de comunicación, pero hay también otros sectores profesionales que estamos poniendo todo lo que tenemos de nuestro lado para que el decreto pues, se ejecute y alcance al mayor número de personas. ¿Y el uso de zonas comunes? Pues lo más limitado posible, que ahí también puede haber un foco. Es evidente, es decir, las zonas comunes no se pueden utilizar, hay que precintar aquellas que hemos dicho antes, que son parques, jardines, los parques infantiles, jardines, bancos, zonas donde se reunían la comunidad para tener reuniones, y el resto por no utilizarlo de manera grupal, es decir, para no fomentar que el contagio se realice. Es decir, estamos hablando antes de la azotea, los garajes, pero el resto de los viales, acceso a los elementos privativos que son nuestras casas, ¿no? Pues David Toscano, vocal de Deontología del Colegio de Administradores Finca, muchísimas gracias por todas las recomendaciones. Muchísimas gracias y suerte para todos. Muchas gracias. Pues nos quedamos con las recomendaciones que nos ha ofrecido hoy el Colegio de Administradores de Fincas de Huelva, y a vosotros emplazamos a la próxima entrevista. Muchas gracias.